¿Qué es el arte ecuatoriano? Si creen que son solo iglesias viejas y réplicas de Europa, piénsenlo dos veces. El arte ecuatoriano es un choque de dos mundos. Es la técnica europea perfecta, pero tallada en pintura y por manos de indígenas y mestizos. ¿Qué es un estilo artístico? No se trata solo de una decoración. Un estilo artístico es un lenguaje visual de una época. Son las reglas, las formas y las técnicas que los artistas usaban para transmitir las ideas, los miedos y las creencias de una sociedad en un momento exacto de la historia. En el corazón de Guayaquil, entre el ruido de la ciudad y el silencio de la fe, se alza esta catedral. Bienvenidos a la Catedral Metropolitana, un testimonio vivo del arte gótico en América, un estilo creado para asombrar, elevar el espíritu y acercar al ser humano a lo divino. En la historia del arte, el estilo gótico fue el que predominó en la arquitectura religiosa. La escultura y la pintura en Europa entre los siglos XII y XV, justo antes de la llegada del Renacimiento, surgió como una evolución del arte románico, buscando algo que ningún estilo anterior había logrado: edificios más altos, estructuras más ligeras y sobre todo más luz. Detrás de cada catedral gótica hay una historia que lo explica todo. En la época gótica crecieron las ciudades europeas, se desarrolló el comercio y surgió la burguesía como una nueva clase social. La Iglesia Católica, con un poder inmenso, impulsó grandes construcciones para mostrar su autoridad y transmitir sus ideas a toda la población. El arte gótico nació en Francia alrededor del año 1140, con la reconstrucción de la Basílica de Saint-Denis, impulsada por el abad Suger. Su idea principal era convertir la luz en un símbolo de la presencia de Dios dentro de la arquitectura. Desde Francia, el estilo se expandió por toda Europa, llevando siempre consigo la ambición de altura, luz y grandeza. La arquitectura gótica dio origen a grandes catedrales, que hasta la actualidad siguen asombrando por su majestuosidad, su belleza y el cuidado de cada detalle. Su diseño marcó un antes y un después en la historia de la arquitectura. Gracias a las innovaciones como el arco ojival, las catedrales góticas se convirtieron en espacios altísimos, llenos de vitrales coloridos que buscan acercar al ser humano hacia lo divino. Los vitrales son grandes ventanales de vidrios de colores que transformaban la luz del sol en una historia sagrada. Cada escena mostraba pasajes de la Biblia y enseñanzas de la Iglesia, convirtiendo el templo en un libro luminoso para la población que no sabía leer. La nave central es el corazón del templo gótico. Gracias a los arbotantes y a las bóvedas de crucería, este espacio eliminó los muros pesados para elevarse a alturas asombrosas. Un camino de piedra que inunda el interior de luz y dirige la mirada directamente al cielo. Cada uno de estos elementos es una pieza importante, ya que complementa la arquitectura gótica siendo parte de un mismo sistema constructivo, creando un ambiente de admiración y contemplación para quienes visitaban el templo. Así, la arquitectura gótica dejó un legado que continúa inspirando al mundo hasta la actualidad. En el centro histórico de Guayaquil se alza la majestuosa iglesia de San Francisco, un templo que ha sido testigo de siglos de historia, fe y arte. Entre sus muros se conservan esculturas, pinturas y detalles arquitectónicos que narran la evolución del arte gótico. Este lugar emblemático nos lleva a descubrir cómo el arte gótico dejó una huella profunda en la forma de expresar la espiritualidad. La pintura gótica no solo representa la arquitectura, sino que también transformó la escultura y la pintura, dando así una manera de expresar entre el ser humano en conjunto lo divino. La escultura gótica se caracteriza por figuras más naturales, con movimientos y expresiones de sentimientos. Las esculturas góticas aparecen principalmente en la fachada de las catedrales e iglesias, donde forman parte de un gran libro de piedra, destinado a enseñar la fe a los fieles. La pintura gótica se desarrolló en murales, retablos y libros ilustrados con gran detalle. Se caracterizó por el uso del color, la luz y el intento de dar ese toque realista a las imágenes. A través de sus obras, los artistas buscaban enseñar
y acercar la historia bíblica a los fieles. Además, se incorporaron expresiones más humanas a los personajes, logrando así llenar esa emoción y sacrificio y significado. Esta característica de esta pintura gótica se manifestó con gran importancia en la época media. A diferencia de la pintura romántica más rígida y simbólica, la pintura gótica busca una mayor naturalidad y expresividad. Se caracteriza por el uso vibrante del color, el dominio de la luz y un claro intento de dar realismo a las figuras y escenas representadas. Los artistas góticos comenzaron a experimentar con la perspectiva, los volúmenes y las expresiones faciales. Los rostros ya no eran inexpresivos, ahora transmitían emoción, devoción, dolor o seriedad. Con el tiempo, los artistas góticos perfeccionaron técnicas fundamentales como la perspectiva y el claroscuro. Estas innovaciones permitieron crear composiciones con mayor profundidad especial, logrando que las escenas parecieran tridimensionales y más cercanas a la realidad. El claroscuro en particular aportó dramatismo al jugar magistral con la luz y la sombra, resaltando volúmenes, expresiones faciales y detalles emocionales. Gracias a estos avances, las obras se volvieron mucho más profundas, expresivas y capaces de transmitir sentimientos intensos, acercando lo divino al espectador de una forma más humana y conmovedora. Para finalizar nuestro recorrido, conversaremos con un visitante y conoceremos su opinión sobre la importancia del arte y su influencia en la actualidad. Considerando que el estilo gótico utilizaba la belleza, la altura para transmitir sus emociones a sus pinturas, ¿cree que usted que el arte actual hoy en día puede llegar a transmitir como se hizo con el estilo gótico? Sí, considero que el arte actualmente ha cambiado, pero aún sigue teniendo esa capacidad. Aunque las formas de expresiones a lo largo de todo este tiempo han cambiado, aún siguen buscando el arte esa manera de poder transmitir ya sea emociones, sentimientos o reflexiones sobre la sociedad. Ya sea una fotografía o algún arte digital o alguna película, va a seguir transmitiendo esas emociones y sobre todo, bueno, recordando a esto, lo que era la época gótica. Después de observar la iglesia de San Francisco, ¿cuál fue el detalle que más le llamó la atención? Bueno, lo que más me llamó la atención en realidad fue la altura de la construcción y sobre todo cada detalle decorativo que tiene. Creo que todo en conjunto te llega a transmitir un poquito de emoción y sentimiento al llegar a esta iglesia. ¿Qué enseñanza le deja a usted a conocer este arte? Bueno, en realidad sé que mucho de este arte lo que en sí va trasfondo es que te va a llegar a transmitir algo. O sea, el arte gótico sí o sí va a llegar ya sea a todas tus emociones. ¿Por qué crees que es importante conservar las iglesias o los monumentos? Bueno, en realidad creo que es porque esto de aquí va de generación en generación y siempre hay algo que contar. O sea por ejemplo, cuando en un futuro un hijo que tenga algún nieto, voy a poderle contar cuál ha sido la historia de ese lugar. Y esto obviamente es lo que lleva a todos a conocer la época anterior y sobre todo conocer a profundidad los diferentes artes que han existido. Muchas gracias. En el corazón de los Andes, el silencio de la piedra volcánica gris, conocida como andesita, contrasta con el estruendo visual del oro. Bienvenidos a la Compañía de Jesús, el triunfo absoluto del arte barroco en América, un estilo creado para asombrar y deslumbrar. El arte barroco surgió en Europa del siglo XVI, como una respuesta de la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante. Su objetivo no era simplemente educar, sino asombrar y doblegar los sentidos del espectador mediante la exageración y el drama extremo. Y esa ostentación y ornamentación excesiva ya la vemos aquí, tallada directamente en el muro exterior. Para comprender este estilo y reconocer su ornamento arquitectónico, basta con mirar a nuestro alrededor. Nos enfrentamos al famoso horror vacui o el miedo al vacío, la regla de no dejar ningún lugar sin decorar.
En la arquitectura barroca, el silencio visual está prohibido. Cada centímetro de estas bóvedas de cañón corrido ha sido intrínsecamente tallado con motivos geométricos y florales, obligando a la mirada humana a perderse en un laberinto de devoción y arte. El predominio del color carmesí y los destellos dorados no son casualidad. Lo que recubre este templo no es pintura, es la técnica del pan de oro. 7 toneladas de oro en millares de láminas de 23 quilates fueron aplicadas sobre la madera de cedro. En la cosmovisión de la escuela quiteña, el oro no representaba la riqueza material, sino la materialización de la luz divina. Esa luz divina obedece a una técnica arquitectónica fundamental, el claroscuro, el fuerte contraste visual entre luces y sombras. El barroco manipula la iluminación. Los arquitectos diseñaron cúpulas estructuradas semiesféricas en el techo con ventanas estratégicas para que la luz natural penetre como reflectores celestiales, dejando las naves laterales en una densa penumbra. Un dramatismo visual que guía el alma y la mirada directamente hacia el altar. Como un dato curioso, en el barroco quiteño existe el sincretismo, la mezcla de distintas culturas y creencias. Los indígenas camuflaron símbolos de sus propios dioses como el sol andino dentro de los altares católicos. En lugar de querubines europeos, tallaron flores de chilca, mazorcas de maíz, piñas y colibrís. Incluso en el arco de la entrada principal, en el altar, resplandece el sagrado sol inca. Esta luz que viaja por la nave central tiene un destino final, el retablo mayor, diseñado por Jorge Vinterer y dorado por Bernardo de Legarda, una estructura monumental que desafía la gravedad y se erige como el corazón teológico del templo. El retablo barroco es una escenografía de madera dorada, compuesto por nichos, estatuas y columnas, pero la rectitud clásica aquí no existe. El barroco desprecia lo estático. Para añadir dinamismo se emplean pilastras estípites, que son columnas en forma de pirámide invertida. Para sostener múltiples nichos se observa el elemento arquitectónico, la columna salomónica. Inspiradas en el Vaticano, a diferencia de las columnas lisas, esta se retuerce sobre su propio eje en una espiral ascendente. Es un truco visual magistral, decorada con guirnaldas de hojas y frutas tropicales. Esta torsión genera un dinamismo vibrante, creando la ilusión de que la estructura está en constante movimiento, elevándose perpetuamente hacia el cielo. La arquitectura barroca sería un escenario vacío sin sus protagonistas. La imaginería de la escuela quiteña fue diseñada para causar empatía y conmoción. El barroco en Quito no es solo un lugar arquitectónico, es una experiencia inmersiva, un lugar donde la madera respira, la piedra se mueve y el oro ilumina la fe de un continente entero. Estamos aquí con el señor Gregory Castillo. ¿Usted a qué congregación pertenece? Bueno, yo pertenezco a la iglesia La Catedral de la Inmaculada Concepción, aquí en Galápagos, en la isla San Cristóbal. Le voy a hacer unas preguntas en este momento sobre el arte que encontramos dentro de las iglesias católicas como tal. ¿Qué siente usted cuando ve una escultura dentro de una iglesia? Al ver una escultura dentro de la iglesia, lo primero que me transmite es paz, alegría, esa sensación de saber de que es el reflejo, es una imagen de algún santo o de Jesús. Al ver una imagen también me transmite mucha alegría, me acerca más a Dios
porque también me gusta lo que es el arte, me gusta mucho la cultura y me gusta ver ciertos detalles de la imagen porque me gusta aprender de otros artistas. Claro. ¿Y qué cree que los artistas intentaban expresar en las esculturas? Bueno, yo como Usted vemos como artista. como vemos en diferentes iglesias hay muchas imágenes. Para mí todas son bonitas. Hay detalles en los cuales hay imágenes que están relacionadas con respecto a la vida de cada santo, de cada virgen, porque sabemos que hay diferentes tipos de virgen que tienen un nombre. O sea, es la misma Virgen María, simplemente que le cambian el nombre por los milagros que a veces ella revela en ciertos países, en ciertas ciudades. Ah, interesante. ¿Y alguna vez usted al entrar a la iglesia vio alguna estatua que le provocó o le causó algún sentimiento y recuerdo en ese momento? Claro, sí, muchas imágenes me han transmitido esa paz, como le indico, ese amor hacia la Virgen y hacia Dios. Al ver una imagen, lo primero que hago simplemente es arrodillarme, no tanto por la imagen, sino porque pienso en una imagen de la Virgen María. Su representación. Su representación, exactamente, porque bueno, nosotros como católicos no adoramos a imágenes ni estatuas, sino que la veneramos. O sea, vemos una imagen y sabemos que en ese momento tenemos que acordarnos de la Virgen María o de Jesús o simplemente de Dios, y por respeto nos arrodillamos y levantamos una oración por nuestra salud, por nuestra familia, para que todo permanezca siempre en paz. Qué bueno que el arte de todos, normalmente el arte que encontramos en las iglesias católicas se llama arte barroco. Qué bueno que los artistas pudieron plasmar ese sentimiento. Muchas gracias por gracias. este espacio. En este recorrido conoceremos algunos símbolos y elementos del arte sacro, así como el significado religioso que transmiten. Bienvenidos a la Iglesia Central de Cumaná, uno de los espacios religiosos más representativos de nuestra comunidad. Este templo no solamente constituye un lugar de oración y un encuentro espiritual, sino un espacio donde podemos apreciar diversas manifestaciones artísticas que forman parte de nuestro patrimonio cultural. El arte presente en iglesias, capillas y catedrales recibe el nombre de arte sacro. Este tipo de arte tiene como finalidad transmitir mensajes religiosos, representar mensajes y escenas religiosas y fortalecer las relaciones espirituales de las personas. El arte sacro ha estado presente durante siglos en iglesias y templos alrededor del mundo. Su función no se limita únicamente a la decoración, sino que busca transmitir valores espirituales y despertar sentimientos de respeto, admiración y reflexión. Cada detalle arquitectónico y cada símbolo religioso poseen un significado especial que contribuyen a enriquecer la experiencia de quienes visitan estos espacios. Al ingresar a este templo podemos identificar diversos elementos fundamentales del arte que contribuyen a la belleza, armonía y significado del espacio religioso. Encontramos diferentes formas geométricas y curvas que aportan equilibrio, armonía y orden visual. Las formas presentes en los arcos, altares y decoraciones ayudan a crear un espacio de unidad dentro del templo. Cada una de estas formas ha sido cuidadosamente diseñadas para complementar la arquitectura y resaltar el carácter sagrado del templo. Otro elemento es el color. En este lugar predominan los tonos claros, blancos y dorados. El blanco se asocia con la pureza, la paz y la espiritualidad, mientras que los detalles dorados representan la luz divina y el carácter sagrado del lugar. La combinación de estos colores produce una sensación de tranquilidad, elegancia y respeto. La luz constituye uno de los elementos más significativos de arte sacro. La luz permite destacar determinadas áreas de templos que crean una atmósfera de tranquilidad. La textura también forma parte de la experiencia artística dentro del templo. Podemos apreciarlas en la madera tallada de los muebles litúrgicos, en las esculturas religiosas y en los diferentes elementos decorativos. Cada detalle refleja dedicación y trabajo manual, aportando realismo y riqueza visual a los espacios religiosos.
Las principales similitudes entre el arte sacro y el arte barroco es la importancia de la ornamentación. Ambos estilos utilizan imágenes y símbolos y elementos decorativos para captar la atención del observador. Además de su valor artístico, el arte sacro posee una profunda función espiritual, educativa y cultural dentro de los templos. Las imágenes religiosas presentes en este espacio representan acontecimientos importantes de la fe cristiana y permiten transmitir sus enseñanzas de una manera visual, clara y cercana hacia los fieles y visitantes. A través de pinturas, vitrales, altares de diferentes símbolos sagrados, las personas pueden comprender mejor la vida de Jesús, la Virgen María, los santos y otros momentos relevantes de la tradición cristiana. Cada representación posee un significado especial y busca despertar sentimientos de respeto, de emoción, esperanza, admiración y reflexión. Estas obras fueron creadas, además de crear el templo, cumplen la función de enseñar, transmitir mensajes religiosos. En épocas donde muchas personas no sabían leer ni escribir, las imágenes eran una forma importante de contar relatos bíblicos y contar principios de la fe cristiana. Cada imagen presente dentro del templo tiene un significado especial y cumple una función importante dentro de la tradición religiosa. Estas representaciones buscan inspirar esperanza, fortalecer la fe e invitar a la reflexión sobre los valores espirituales y las enseñanzas que transmiten. Además, ayudan a los fieles a comprender y recordar acontecimientos, personajes y mensajes fundamentales de la religión. De esta manera, el arte se convierte en un medio de comunicación que permite transmitir valores, creencias y tradiciones religiosas de generación en generación. Otra similitud importante entre el arte sacro y el arte barroco es el uso de la luz como un recurso capaz de generar emociones y dirigir la atención del espectador. En ambos casos, la iluminación no cumple únicamente una función práctica, sino que también posee un significado simbólico relacionado con la presencia divina, la esperanza y también la espiritualidad. El arte barroco se caracterizó por utilizar fuertes contrastes entre luz y sombras para destacar determinados personajes, gestos u objetos en una obra. Esta técnica permitía destacar escenas más dramáticas, más realistas, provocando un fuerte impacto emocional en quienes las observaban. La luz se utilizaba para resaltar los elementos principales, mientras que las sombras aportaban ese misterio y tensión. De esta manera, el arte sacro aprovecha la iluminación natural que ingresa por las ventanas, los vitrales, así como la luz de las velas, de las lámparas o elementos presentes dentro de los templos. Tanto el arte barroco como el arte sacro buscan despertar sentimientos profundos mediante la belleza visual y la riqueza de sus detalles. El uso de la luz, los símbolos religiosos, los colores y la abundante decoración permite crear experiencias que invitan a la reflexión, la admiración y la espiritualidad. Además, las composiciones de las obras y la expresividad de las imágenes generan un fuerte impacto emocional en el espectador, favoreciendo una conexión más cercana con el mensaje religioso. A lo largo de la historia, el arte ha sido más que una forma de expresión estética. También ha servido para transmitir creencias, valores y conocimientos. El arte sacro, el arte gótico y el arte barroco, aunque pertenecen a épocas diferentes, comparten la capacidad de comunicar mensajes profundos mediante imágenes, espacios arquitectónicos y elementos visuales que despiertan la reflexión. El arte gótico destacó por la verticalidad, la luminosidad de sus construcciones, y mientras que el barroco logró impactar mediante la construcción, la riqueza decorativa y también el dramatismo. Por su parte, el arte sacro está más orientada a fortalecer la experiencia espiritual y transmitir la fe. Estas decoraciones pueden transmitir cómo el arte puede unir la historia y cultura de una sociedad, dejando un legado que continúa siendo valorado en la sociedad. Hasta una próxima ocasión. Al final de este recorrido nos damos cuenta de que estas corrientes no son solo capítulos en un libro de arquitectura, son distintas formas en las que el ser humano intentó tocar lo divino. El arte gótico nos enseñó a mirar hacia el cielo, con sus líneas verticales y sus vitrales buscaba elevarnos, hacernos sentir pequeños pero cercanos a Dios a través de la inmensidad y la luz. El arte barroco, en cambio, nos obligó a sentir, renunció a la paz visual para sacudir nuestros sentidos con el drama, el claroscuro y el horror vacui.
No quería solamente que viéramos la fe, quería que nos deslumbráramos con ella. El arte sacro dejó de ser solo una herramienta europea para evangelizar y se convirtió en la voz de quienes no podían hablar. En cada Cristo ensangrentado de la escuela quiteña, en cada virgen con rasgos mestizos y en cada altar lleno de símbolos andinos, nuestros antepasados tallaron su propia identidad, su sufrimiento y su esperanza. Entender el gótico, el barroco y lo sacro no es solo memorizar estilos, es aprender a leer nuestro propio ADN cultural. Como profesionales del turismo, no solo mostramos edificios bonitos, somos los traductores y guardianes de esta memoria patrimonial.